Los países más pobres del mundo se encuentran actualmente repartidos en tres continentes: América, África y Asia. La pobreza en países subdesarrollados alcanza niveles superiores a los de los más desarrollados, pero ello no significa que no exista desigualdad en cada uno de los 5 continentes, como veremos a continuación. Vamos a comenzar con el continente africano. Varios autores, ONGs y asociaciones internacionales coinciden en que la pobreza de África sigue siendo la más grave de nuestro planeta. Las zonas más afectadas de este continente, consideradas en situación de extrema pobreza, son Níger, Etiopía, Malí, Burkina Faso, Burundi. A pesar de sus altos niveles de pobreza, África es probablemente el continente más rico en cuanto a flora y fauna, diversidad cultural e historia. Desgraciadamente, se estima que más de 300 millones de personas viven con menos de $1 al día. Las principales causas que llevan a los problemas que padece África en pleno siglo XXI son: sanidad. El SIDA y la malaria son las enfermedades con mayor índice de contagio entre los países africanos más pobres. Ello hace que la esperanza de vida actual sea de 49,5 años. Colonialismo. El saqueo de las grandes potencias europeas durante los siglos XIX y XX es una de las causas detrás de la pobreza que vive el continente hoy. En este periodo se llevaron gran parte de sus recursos naturales: petróleo, gas, minerales. Guerras. Las guerras civiles que se viven en el continente a nivel interno han sumido a varios países en una situación de pobreza absoluta. Un ejemplo de ello es la guerra en Sudán del Sur. Educación. La educación de los más pequeños, además de una correcta educación sexual a la pareja, reduce los niveles de pobreza de un país, además de la mortalidad infantil. Hambruna. El hambre en el tercer mundo sigue azotando principalmente a los países de África, donde miles de niños menores de 5 años mueren literalmente de hambre año tras año. Vamos con América. El mayor porcentaje de pobreza del continente americano se encuentra en Latinoamérica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima desde 2014 que la pobreza latinoamericana se extiende a un 28% de los países que conforman este subcontinente. Son varios los países latinoamericanos que se incluyen en la lista de los más desiguales, de acuerdo con datos publicados por el Banco Mundial. Honduras. Un 64,5% de la población se encuentra en situación de pobreza, y un 42% en extrema pobreza. Se estima que los niños acceden tan solo a 4 años de educación básica de media. Brasil. Ocupa el 8º lugar a nivel mundial y el tercero dentro de Latinoamérica. La desigualdad es mayor si se tiene en cuenta el porcentaje de riqueza no declarada, con un 13,4% de evasión fiscal. Índices de pobreza en Brasil. Índices de pobreza en Brasil. Colombia. Colombia es el país más desigual en sanidad, salario medio y educación, según el Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Guatemala. La situación más difícil se vive en las áreas rurales, donde 8 de cada 10 habitantes son pobres. La tasa de desigualdad se sitúa cerca del 55%. El abismo existente entre Estados Unidos y Canadá con respecto al resto de países latinoamericanos es muy grande. De hecho, las cifras actuales demuestran que Estados Unidos y la Unión Europea, UE, concentran casi un 60% de la riqueza mundial. La gran diferencia entre los países pobres y ricos, esto es, Estados Unidos y el resto de países hispanoamericanos, se remonta a la época de la independencia, momento en que, según varios autores, no se respetaron los mismos derechos para unos que para otros, entre ellos el de la propiedad privada. Vamos con Asia. Afganistán, Nepal, Camboya y Myanmar, Birmania, son los países más pobres del continente asiático, donde el PIB per cápita es del $1.045 o menos. Si África no albergase a los países más pobres, Afganistán ocuparía el puesto N1 en la lista de los más pobres a nivel mundial. Las principales causas de la pobreza en Asia son: guerras civiles, islamismo radical, economía agrícola, dictadura y falta de libertades, corrupción política,
En resumen, Asia es un continente de grandes contrastes, donde se pueden encontrar al mismo tiempo las tasas más altas y las más bajas de fertilidad, mortalidad, migración, etc. También existe una gran disparidad tanto a nivel económico como social. Los dos ejemplos más claros de este contraste son la India y China, dos países que juntos reúnen el 50% de la población mundial total que consigue vivir con menos de $1 diario. La desnutrición es la principal causa detrás de la mortalidad en Asia. En la India se encuentra uno de los porcentajes más elevados de población en extrema pobreza a nivel mundial, de acuerdo con un reciente informe publicado por la ONU. Solo en 2012, la India registró la mayor tasa de mortalidad infantil en el mundo. Vamos con Europa. Los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, indican que los países europeos más afectados por la pobreza son los que se encuentran en el sur y el este del continente, países donde se considera que pobreza y exclusión social van de la mano. De acuerdo con la revista Forbes, los que se listan a continuación son los 10 países más ricos del mundo, ordenados de más a menos según el PIB, ingreso per cápita, nivel de industrialización, esperanza y nivel de vida, y alfabetización. Noruega, Australia, Suiza, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur, Dinamarca. Como vemos, la mitad de los países desarrollados del mundo se sitúan en Europa. De los 5 países más ricos, 2 se encuentran en Europa del Norte y 3 en Europa Central. Son cifras que dejan entrever con claridad la brecha económica existente entre el sur y el norte del continente. En cuanto a España, la última encuesta de condiciones de vida, EGF, deja ver que, en los últimos años, los índices de riesgo de pobreza y exclusión social se han estancado, lo que afecta a casi el 30% de la población, es decir, a más de 13 millones de personas. La región de los Balcanes es la más afectada por la pobreza y la extrema pobreza en el continente europeo. Moldavia, Armenia, Ucrania, Georgia y Bosnia son los 5 países más pobres de Europa, con un PIB per cápita que no supera los $9.800 en ninguno de ellos. El Banco Central Europeo, BCE, estima que la diferencia es cada vez mayor entre los países del norte de Europa y los del este y sur, una brecha que podría dar lugar a numerosos conflictos de cara al futuro. Vamos con Oceanía. A pesar de que Oceanía es un continente donde la pobreza y la población en situación de indigencia han aumentado en las últimas décadas, Australia y Nueva Zelanda ocupan los puestos número 2 y 7, respectivamente, en la lista de los países más desarrollados del mundo. Esto es así porque el índice de pobreza más alto se concentra casi en su totalidad en Timor Oriental o Timor-Leste. Aunque aquí se pueden hallar algunos de los paisajes más impresionantes del planeta, lo cierto es que existe una elevada tasa de pobreza absoluta. Otros países de Oceanía en situación de pobreza, teniendo en cuenta el ingreso medio por persona son Micronesia, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Fiji, Vanuatu. Timor Oriental es un país marcado sobre todo por la pobreza infantil, debida en gran parte a la reciente guerra de independencia vivida en el país, donde miles de niños fueron reclutados como soldados hasta 2002. Otras causas alarmantes son la prostitución, la violencia y la malnutrición. Australia, a pesar de ser el segundo país más desarrollado del mundo, ha visto cómo la tasa de indigencia se ha incrementado en los últimos años. Gran parte de estas personas en situación de indigencia son de procedencia extranjera. Si has llegado hasta este punto, me gustaría que le dieras like y te suscribieras a mi canal para seguir subiendo contenido de calidad. Muchas gracias por ver el video, te ha hablado Senko y espero tengas un excelente día, hasta luego.